todos tenemos una, digamos, no sé si llamarle una excusa, ¿verdad? O una modalidad o un estilo, tal vez, ¿verdad? Un estilo, más allá del estilo de vida que podamos tener, muchas veces nosotros tenemos como un estilo de cristiandad. A ver si nos entendemos así. Un estilo de cristiandad. ¿Sí? Hay quienes creen, por ejemplo, que una reunión virtual como esta no es tan buena como una reunión en la iglesia, aunque se predique el Evangelio, aunque oremos, aunque sintamos la presencia de Dios, ¿verdad? Algunos creen que es mejor una reunión en el templo. Bueno, cuando vamos a los orígenes del cristianismo descubrimos que los templos fueron originarios de justamente los templarios católicos y no de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no se reunía en templos, la Iglesia de Cristo se reunía en casas. Todo el Nuevo Testamento enseña eso. La Iglesia de Cristo se reunía en las casas, se reunía en los campos, se reunía en los ríos, a la orilla del mar, debajo de los árboles, en las plazas, en todos los lugares, en los barcos, nunca en templos. En el templo se congregaban solamente los judíos practicantes de la ley. Allí se reunían los judíos en el templo. Y después se hizo una práctica católica, el catolicismo, valga la redundancia. Históricamente los templarios fueron quienes, a medida que fue avanzando la cristianización de los pueblos o la universalización del cristianismo, sería mejor dicho decir, eso es catolicismo, la universalización del evangelio es el catolicismo, se llama, es eso, ese es el nombre que se le da realmente, ¿no? Entonces allí vino la necesidad de templos, se construyeron monasterios, se construyeron determinados edificios donde los monacales, ¿verdad? Los que vivían ahí adentro, tenían determinadas rigurosidades de vida y una de ellas era lo que tiene que ver con la santidad y su forma de ver su relación con Dios y de llevar su relación con Dios era no estar vinculado con los demás para estar en santidad. Entonces se construían su templo allí y alrededor de su templo como una villa, como algo allí, como que la vida funcionaba alrededor de eso y era el centro de eso. La explicación es un poco más compleja que esto que estoy diciendo, pero básicamente para que lo entiendan. Entonces, históricamente el ser humano ha tenido, digamos, una manera de hacer las cosas y una manera de manifestar su cristiandad. Y eso ocurre en todos lados. Y nosotros hablamos con la gente y la gente te va a decir, yo creo en Dios a mi manera. Y esa es su cristiandad. Cree en Dios a su manera y muchos alaban a Dios a su manera, algunos solo levantando las manos, otros aplaudiendo, otros con una mantilla tapando la cabeza, otros de rodillas, unos oran de pie, otros oran sentados, otros oran de rodillas, otros oran tendidos en el piso boca abajo. Hay diversas manifestaciones y diversas estructuras humanas, y miren lo que la palabra que utilicé, estructuras humanas para agradar a Dios o para adorar a Dios. Y todas son válidas, no hay una menos válida que otra. Todas valen, porque buscan adorar al mismo Dios. El acierto o el error no somos nosotros quienes lo determinamos. Yo no puedo juzgar cómo usted ora o cómo usted adora a Dios. El apóstol Pablo decía, tienes fe, tenla para contigo, que tu fe no dañe la fe de tu hermano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mientras no salgamos de los parámetros de la enseñanza del Evangelio, está bien que tengamos nuestras maneras, nuestras distinciones, ¿verdad? Algunos en la alabanza prefieren más adoración, otros prefieren más alabanza, otros ponen cumbia. Bueno, a mí la cumbia, saben que a mí en lo personal la cumbia como que ñanga ñanga, ¿no? No me gusta mucho, pero bueno. Hemos puesto en la iglesia alguna vez alguna música un poquito más quiebra esqueleto, ¿verdad? Para que los hermanos allí tengan su momento. Hemos dado la oportunidad a hermanos para que preparen su solo con su música del tiempo anterior a Noé, cuando se cantaban esas canciones. Y bueno, y son formas de respetar y mostrar ese respeto y ese honor
¿verdad? A lo que los hermanos puedan expresar, ¿verdad? Su relación con el Señor, que tengan su momento de expresión pública de fe, expresión pública de adoración a Dios, sin cuestionamientos, porque creo que eso es bueno y eso es sabio. Jesús tenía el mismo principio, la diferencia es que Jesús enfatizaba algo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y era algo que les voy a compartir el día de hoy y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Mientras lo buscan, yo se lo leo. Allí dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, fíjense que Jesús centralizó el amor en la obediencia. Centralizó el amor en la obediencia. Entonces, pongan atención a esto. Todos nosotros llevamos adelante nuestra práctica de fe por amor a Dios y encontramos que todo lo que hacemos, cuando nos justificamos diciendo que lo hacemos para agradar a Dios, porque amamos a Dios. Y Dios, y viene la justificación, lo hacemos y Dios conoce mi corazón. Pero Jesús fue más allá de todo eso y dice, bueno, está bien, me amás, lo único que te pido es que guardes mis mandamientos. Y cuando yo encuentro esta declaración del Señor, se me cae al piso todo lo demás que yo quise argumentar. O sea, todas mis excusas se caen, todos mis proyectos se caen, todo lo que yo intenté hacer, todo lo que yo hago, lo que quiero, lo que planifico, se cae ante una simple declaración. Todo lo que estás haciendo lo haces por amor al Señor, y yo solamente te pido que si me amás, te digo que si me amás, obedeceme. ¡Wow! Fíjense qué tremendo. Si me amás, obedeceme. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque acá se nos terminaron los discursos. Acá se nos terminaron los discursos porque cuando yo encuentro lo que el Señor enseñaba, yo encuentro un evangelio desafiante. La predicación del evangelio era la venida del reino del Señor, la venida del reino. Y usted que ama a Dios, ¿qué evangelio está predicando? ¿Un evangelio económico? ¿Un evangelio convencional? ¿Un evangelio estratégico? ¿Un evangelio que a usted le conviene? ¿O el evangelio del reino? Yo predico el evangelio de la prosperidad porque la gente tiene que prosperar, le van a decir muchos. Y lo hago porque amo al Señor y porque amo a la obra. ¡Wow! Pero Jesús no dijo prediquen el evangelio de la prosperidad. Guarden mis mandamientos, dijo. Si me aman, si la justificación para hacer algo para Dios es mi amor a Dios, se cae mi argumento ante el desafío de Jesús. Si me aman, obedézcanme. Si me aman, obedezcan. Y el mensaje principal de Jesús fue la venida del reino. El mensaje principal de Jesús para que los apóstoles fueran a hablar y para que la iglesia del primer siglo salga a hablar de él era: Cristo viene. El reino se ha acercado hasta vosotros. El reino se ha acercado, y porque el reino se ha acercado es que con el reino las manifestaciones del poder de Dios en el reino de los cielos es lo que estamos viendo. Los enfermos son sanados, los ciegos recuperan la vista, los sordos escuchan, los mudos hablan, y a los pobres es anunciado el evangelio. El reino se ha acercado, milagros siguen ocurriendo, las vidas siguen siendo transformadas, pero no por un proyecto. Las vidas son transformadas por el reino. Las vidas son transformadas por el mensaje de Jesucristo. Entonces, cuando yo me centro en obedecer al Señor, voy a hablar su mensaje. Voy a hablar lo que Él dijo que yo hablara. Y cuando yo le obedezco, cuando yo realmente le obedezco, es que Él comienza a interceder por mí. El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre. O sea que si yo guardo los mandamientos del Señor, recién ahí dice, y yo rogaré al Padre, está condicionándome. Esa y que está puesta allí
me condiciona a mí a obedecer ante el clamor de Jesús. Y yo rogaré al Padre. Fíjense qué utilidad tiene esa letra ahí, allí, por ejemplo. Yo le puedo decir a usted, bueno, hermano, usted véngase todos los domingos a la iglesia y el último domingo del mes yo le voy a dar algo de regalo. ¿Cuál fue la condicionante? Y el último domingo del mes. Es ahí, es una condicionante, es desafiante, es desafiante. Cuando yo obedezco a Jesús, Jesús comienza a cumplir ese desafío, porque ese desafío es para usted y es para Él mismo. Es una promesa, aunque usted no lo crea. Es una promesa del Señor que cuando usted está verdaderamente obedeciendo a Cristo, Cristo, usted puede estar tranquilo, usted puede estar tranquila de que Cristo va a estar intercediendo por usted, no porque a usted le vaya bien, va a estar intercediendo por usted al Padre. ¿Sabe para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Para que usted enfrente cada situación no solo, para que usted vaya por la vida acompañado, para que usted vaya enfrentando luchas, pruebas y dificultades con el poder, ¿saben de quién? Del Espíritu Santo. Porque usted está en obediencia del Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor, ¿saben de quién? De los que le temen. ¿Y sabe lo que dice toda la Escritura? Los que temen al Señor obedecen al Señor. Porque le aman. No es un temor de miedo, es un temor reverente. Es un temor de adoración. Es un temor en respuesta del amor que nos tiene a nosotros. Es nuestro pequeño granito de arena al Señor. Nuestro pequeño granito de arena al reino de los cielos. Hay quienes dicen, yo no puedo hacer nada por el reino de los cielos, porque Dios es el que lo hace todo. Hay algo que sí tenemos que hacer nosotros, y es obedecer. Es nuestro aporte. Cuando yo obedezco al Señor, cuando yo obedezco los mandamientos del Señor, entonces allí yo comienzo a ser parte de un engranaje de cosas que van a suceder alrededor mío, porque allí Jesús envía el Consolador, Jesús habla con el Padre y viene el Consolador, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el versículo 17, un espíritu de verdad que otros no pueden recibir. El mundo no puede recibir ese espíritu. Ese espíritu es el que nos va a mantener frente a las situaciones difíciles y mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Es el que nos va a mantener, ¿verdad?, irreverentes al pecado. Es el que nos va a mantener enfrente de una familia conflictiva y decirle, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que va a pasar. Y cuando vemos los resultados, vemos que lo que dijimos se cumplió porque hemos estado firmes, no en lo que nosotros dijimos, sino en lo que el Señor dijo. Sino lo que el Señor dijo. Él cumple su promesa en nosotros. Es así. El mundo no puede verlo, el mundo no puede entenderlo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de incluso aquellos hermanos y hermanas en la fe que están en la iglesia, pero su corazón, su vida, sus acciones, sus palabras y sus pensamientos no están en Cristo, sino que están en el mundo. Ellos no pueden verlo. Ellos no pueden entenderlo, no pueden entender cómo usted todavía está firme, no pueden entender cómo usted todavía está avanzando, no pueden entender cómo usted todavía prospera, no pueden entender cómo usted todavía está en la iglesia con todo lo que le pasa. ¿Saben por qué ellos no lo pueden entender? Porque ellos no tienen el espíritu de verdad, pero usted sí. Pero usted sí. Usted tiene el espíritu de verdad y usted tiene la respuesta a eso. Usted sabe que está allí firme porque Dios le puso en ese lugar, porque Dios le mantiene firme en esa situación, porque Dios le mantiene firme en la esperanza, no en cualquier esperanza, en la esperanza de que usted va a alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque usted está en el Señor. Y estar en el Señor significa obedecer los mandamientos del Señor. No estamos diciendo obedecer la voz de Dios que me mandó a hacer tal cosa. No, ese es otro tema para otro día. Estamos hablando de obedecer lo que el Señor encomendó para la iglesia del Señor. De estar obedeciendo. Y Él prometió que siempre va a estar a nuestro lado. El jueves hablábamos en la reunión que tenemos de los jueves aquí con los hermanos de Sayago y de Rivera, hablábamos justamente de allí de Isaías cuando él dice, no te dejaré, yo te sostendré, yo te sostendré. Y esa es la obra que nuestro Padre hace con nosotros. Él siempre nos está sosteniendo.
Él nunca nos va a dejar caídos. Siempre nos va a extender el brazo fuerte y poderoso que va a estar en medio nuestro para librarnos en cualquier situación y para sacarnos victoriosos en cualquier batalla. Es el poderoso que está a nuestro lado. Es el poderoso. Por eso es que mis argumentos tienen que caer frente a mis excusas y mis argumentos, caer ante su poderío. Yo puedo decir que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor al Señor, pero la mejor demostración de mi amor al Señor es que yo esté obedeciendo lo que Él dijo que yo haga. Es obedecer la misión que Él me encomendó a mí como hijo de Dios. Primero que nada, obedecer al Padre. Segundo, obedecer sus mandamientos. Y los mandamientos que Él puso para la iglesia de Cristo es ir y predicar las buenas nuevas, ir y predicar el Evangelio de Cristo, ir y anunciar la venida del reino, ir y fortalecer las manos débiles, las manos caídas, levantar al que está necesitado, ayudar al que está allí afligido, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. ¡Wow! ¿Lo estamos haciendo? ¿O solamente estamos construyendo iglesias, levantando ministerios y levantando cargos por ahí? ¿Estamos siguiendo los mandamientos del Señor por amor al Señor? ¿O estamos haciendo la obra que decimos para Dios por amor al que nos vean y al que dirán? Porque ciertamente habrá recompensa, dice el Señor, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo recuerdo aquella palabra en la cual Jesús le dice a sus discípulos, ellos están allí y son vistos y gustan ser vistos. Y hacen grandes obras y entregan grandes limosnas para ser vistos. Ya tienen su recompensa. Esa recompensa es el ser vistos. Nada más. Pero aquella viuda que entregó esa ofrenda y que era lo único que tenía, era su único sustento, estaba obedeciendo los mandamientos del Señor. Puso de todo lo que tenía, se lo puso en obediencia al Señor, confiando en la promesa del Señor, que nada le iba a faltar y que Dios le iba a prosperar, porque era la promesa que Dios le había entregado a su pueblo. La obediencia al Señor desata bendición, la obediencia al Señor desata lo sobrenatural sobre tu vida, mucho más que la unción del Espíritu Santo que haya en tu vida, porque la presencia del Espíritu Santo y la unción no es lo mismo. Usted puede tener unción, usted puede tener algo del Espíritu Santo, o usted puede estar lleno del Espíritu Santo. Usted puede decir, yo tengo el Espíritu Santo, como decían los profetas, que el Espíritu descendía y obraba milagros y obraba señales, o usted puede decir, como decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Usted puede estar siempre caminando con el Señor las 24 horas del día porque usted está en obediencia y Jesús dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y el versículo, allí el versículo 16 dice que el que estará con nosotros para siempre. No es una presencia del momento, no es una manifestación de unción del momento, no es que usted oró y se sanó un enfermo una vez o dos veces o 10 veces, es que la presencia de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios en su vida está con usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Ese es el resultado de la obediencia, que el Padre no se aleja de usted, sino que el Padre lo llena a usted con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? El fruto de la obediencia es eso. El resultado de la obediencia es eso. Y la viuda lo sabía. Por eso no le importó estar en las primeras filas dando de lo que le sobraba, porque no le sobraba nada. Ella fue allí y dio lo que tenía, aunque otros le criticaran. Y muchas veces van a criticar tu ofrenda, muchas veces van a criticar lo poco que tiene, muchas veces van a criticar lo poco que hace, pero tú estás dando lo que tienes. Mientras lo des obedeciendo al Señor, tendrás el aplauso del cielo. Deja que los demás sean aplaudidos. Nosotros obedezcamos al Padre. Nosotros obedezcamos a Jesús. Nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros caminemos en obediencia. Caminemos en obediencia. Si amamos al Señor, el mensaje del día de hoy para usted, si usted ama al Señor, obedézcale. Ama al Señor, obedézcale. No para quedar bien con el pastor, no para recibir el aplauso de la gente. Hágalo para que Él envíe sobre usted esa presencia sobrenatural del Espíritu que nunca se va a apartar de usted.
ese paso a paso victorioso que nunca va a cambiar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuando usted obedece, Él responde. Cuando usted ora, Él responde. El mundo no puede tener acceso a eso. Cuando usted está un pie adentro, un pie afuera, no lo va a poder ver, no lo va a poder discernir, no lo va a poder entender, como los que nos rodean no pueden entender que nosotros nos mantengamos firmes en todo momento. No pueden entenderlo porque no tienen al Espíritu. Tienen un toque del Espíritu, pero no tienen al Espíritu. Cuando yo tengo al Espíritu, juzgo lo espiritual, veo lo espiritual, discierno lo espiritual. Cuando yo no tengo al Espíritu, no logro entender lo que está pasando a mi alrededor. No logro ver el por qué esa persona o esta situación se mantiene a pesar de todas las circunstancias. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Me está entendiendo? ¿Qué saliste a ver al desierto? Le preguntaba Jesús a la gente cuando hablaba de Juan el Bautista. Una caña sacudida por el viento. No, el viento viene y sacude y golpea, viene, sacude y golpea, pero siempre está firme allí como la palmera, porque es la promesa del Señor. Nosotros nos mantendremos firmes. ¿Saben por qué? Porque no estamos solos. Piensan que estamos solos. Pero usted y yo no estamos solos. Usted y yo estamos con el Señor. Usted y yo estamos caminando en obediencia al Señor. ¿Y saben cuál es la mejor señal de eso? Es que su espíritu está en nosotros. El mayor testimonio para un hijo de Dios obediente al Señor es que su espíritu está en nosotros. En el momento que usted desobedezca al Señor, dice la palabra del Señor que el espíritu se entristece. El espíritu de Dios abandonó a Sansón por desobedecer al Padre. Desobedeció, el espíritu lo abandonó. Cuando él se arrepintió, el espíritu volvió a él y logró ser nuevamente una herramienta en las manos de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Seamos obedientes al Señor. Si es lo último que tenemos para dar, hasta lo último que tengamos para dar, seamos obedientes al Señor. Porque la obediencia desata lo sobrenatural en nuestras vidas. La desobediencia abre las puertas al reino del enemigo sobre nuestras vidas. Tengamos cuidado cómo caminamos. La palabra del Señor nos enseña en estos principios. ¿Queremos caminar en lo sobrenatural? ¿Queremos caminar en los milagros, en los prodigios, en las maravillas y viendo cómo las puertas se siguen abriendo? Caminemos en obediencia al Señor. Caminemos en obediencia a los mandamientos del Señor. Que el Señor le bendiga.